Pues seguimos con la serie de Mateo y el día de hoy vamos a tocar una porción que está en Mateo capítulo 7 del 7 al 11, ¿sí? Así es que bueno, voy a tratarme de ir rápido porque sé que el tiempo es reducido. El título del sermón de hoy o del tema o del mensaje es Viviendo el corazón del Padre. Viviendo el corazón del Padre. Quiero iniciar, hablando de algo que particularmente es muy impactante en la vida de todo ser humano y es la figura paterna. En nuestra experiencia en campamentos, antes de esta temporada que estamos por iniciar, mi esposa y yo estuvimos al frente de unos campamentos durante 5 años y por ahí pasaron cientos y cientos de niños, adolescentes y jóvenes. Y es en la última parte, en la última noche en la fogata, donde se da un último mensaje y generalmente tratamos de apuntar a la parte donde tiene que haber una reconciliación con alguien en su vida. En la gran mayoría de los casos, muchos niños y jóvenes se rompen, se quebrantan cuando se toca el tema del padre. Es decir, la figura paterna de alguna manera es un tema muy sensible en la vida de los seres humanos. Porque psicológicamente dicen los expertos que el papá, en el caso de las niñas, lo que provee, entre otros casos, es la autoestima. Es decir, una niña desde pequeñita que se vincula y se relaciona bien con su papá, generalmente va a tener una extraordinaria autoestima. De hecho, las mujeres más exitosas, Michelle Obama y todas estas, ¿no? que son mujeres muy exitosas, tienen un común denominador. Tenían una buena relación con su padre. Hay un libro que escribe Josh McDowell que se llama El padre que yo quiero ser. Se los recomiendo totalmente. De hecho, yo tengo una conferencia que hice sobre este libro. Es maravilloso. Y explica esto: el padre aporta una correcta autoestima si tienen una buena relación papá e hija. En el caso de los varones, aporta identidad. Por eso el niño, si al papá le gusta el béisbol, el niño va a traer su gorra de beisbolista. Si le va al Atlas, el niño le va a ir al Atlas, porque se vincula, se identifica. Muchos de los problemas, por ejemplo, de identidad sexual, tienen que ver con una mala relación o mala vinculación entre los hijos con la figura paterna. Así de importante es. Por esa razón, cuando se te presenta a Dios como Padre, en muchos casos, de manera inmediata, algunos lo que hacen es que ¿qué? Lo rechazan. Porque su vínculo, su experiencia con la figura de un padre no es la mejor. Al contrario, muchas veces es traumática. Ahora, en la Biblia aparece una expresión maravillosa para que entendamos por qué Dios se quiere presentar como Padre. Es decir, Dios tiene muchos nombres: Jireh, Elohim, El Shaddai, Jireh, Rafa. Algunos me preguntan que por qué pongo mi nombre con PH. Es por eso, por el nombre de Dios. Dios el que sana, porque tengo una experiencia familiar en ese Dios que es el que sana. Pero dentro de todos los nombres que Dios recibe, el que más le gusta, el que más genera intimidad entre Él con nosotros, es precisamente Abba, Padre. Es una de las expresiones más profundas y conmovedoras de la Biblia, porque nos permite asomarnos a esa relación íntima que Jesús tenía y tiene con el Padre, y es esa misma relación que ahora tú y yo aspiramos y podemos tener. Amén. Amén, eso, amén. ¿Qué significa Abba? Es una palabra aramea que es el idioma que hablaba Jesús. Si ustedes se acuerdan, la película de la Pasión de Cristo, el director Mel Gibson hizo que el actor memorizara y aprendiera palabras en arameo porque era el idioma que Jesús hablaba. Y esta palabra Abba significa literalmente padre, papá, padre querido, padre amado. No era una palabra formal o distante, era la palabra que un hijo usaba para dirigirse a su padre
con confianza, con cariño, con cercanía. Sin embargo, hay que aclarar algo importante. Algunas expresiones que hemos escuchado, sobre todo en la iglesia moderna, le llaman a Dios papito, ¿no? Algunos de ustedes incluso oran así, papito, papi, ¿no? Y no está mal, incluso los estudiosos señalan que también esta expresión genera respeto y honor. Aunque la mejor expresión de Abba Padre es Padre amado o mi querido Padre. ¿Qué tal? Por eso, este es el nombre que Dios quiere que nosotros le podemos decir Jireh, porque reconocemos, como decía el pastor, que Él provee. Le podemos decir todos los nombres que hablan de su carácter y de su esencia. Pero el nombre que genera más intimidad y cercanía es Padre. Abba Padre. Algunos judíos, los fariseos, pensaban que esta expresión era también porque los bebés, en su balbuceo, las primeras palabras que dirigían era al Padre, Abba, cuando balbuceaban, ¿no? Y tenía que ver con esto. Ahora, Jesús lo dice de esta manera, en Getsemaní, en el huerto, en esa oración tan sentida. Jesús dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ustedes se acordarán particularmente que esta oración es previo a él ir a la muerte de cruz. Y vean la oración tan increíble que Jesús hace en Getsemaní. Todas las cosas, Jesús reconoce que su Padre es capaz, es todopoderoso, Él puede librarlo de esa muerte, pero es hermoso el legado que nos deja. Dice, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Pablo toma esta expresión en Romanos 8:15 y dice, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y Pablo vuelve a retomar esta idea y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Vamos comprendiendo? Una expresión maravillosa, Abba Padre. Tú puedes orar de esa manera hoy, Abba Padre, papito querido, Padre amado, Padre poderoso, amoroso, tú eres mi Padre. Por eso la idea central que quiero que te lleves en el mensaje de hoy es que Dios es un Padre bueno y cercano. Díselo al que está a tu lado. Dios es un Padre bueno y cercano. Díselo, no te dé pena, díselo al que está a tu lado. Dios es un Padre bueno y cercano. ¿Ok? ¿Amén? Dios es un Padre bueno y cercano. Y no sé qué relación tuviste con tu papá. Probablemente hoy tienes muchas cosas que celebrar y lo vas a celebrar. Y probablemente tal vez es una fecha que no es muy agradable para ti por tu experiencia con tu Padre terrenal. Pero déjame te digo algo que hoy vas a saber, has escuchado y vas a recordar. Dios es un Padre bueno y es un Padre cercano. No es un Dios lejano, no es un Dios etéreo, no es un Dios misterioso, no. Es un Padre bueno y es un Padre cercano. Y yo tengo algunos puntos que quiero ir rápido retomando. Número 1, ahí va a aparecer en la pantalla, el Padre nos invita a acercarnos a Él. ¿De dónde extraigo todos estos puntos? Del texto que me asignaron, Mateo 7, del 7 al 11. La primera parte dice Jesús, vean lo que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, ¿y qué dice? Y se os abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7. Previamente, en el capítulo 6, al final, Jesús les dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? Y todas las cosas serán añadidas. ¿Y a qué cosas se refería? A todo lo que venía hablando él antes. Él dice, las aves no siembran ni hilan, pero mi Padre que está en los cielos, ¿qué hace? Las alimenta. Ni aun Salomón se vistió de tanta gloria, y los lirios, véanlos. Vean lo que mi Padre es capaz de hacer con las plantas, con las aves.
¿no hará mucho más con ustedes? Por eso Jesús, con esa autoridad, dice, pidan, busquen, llamen, porque ustedes tienen un Padre que es bueno y que es cercano. Tienen un Padre que es bueno y que es cercano. Jesús presenta 3 verbos progresivos. El primero es pedir. Y yo te quiero decir algo. Generalmente, ¿a quién le pides algo con total confianza? Yo no sé cuántas veces has pedido un préstamo a alguien, pero particularmente cuando lo he tenido que hacer, algo que no me gusta hacer, tengo que hacerlo con alguien que, aunque no tengo mucho tiempo de conocerlo, o tengo tiempo de conocerlo, le tengo mucha ¿qué? Confianza. Y yo no quiero defraudar esa confianza. ¿Me explico? Entonces, Jesús dice, pídele a tu Padre. Pide a tu Padre. Yo no sé si hoy tienes algo que pedir, algo que te gustaría que sucediera, algo que te gustaría que cambiara. Pídeselo a tu Padre. Tienes un Padre bueno y cercano. Buscar. Generalmente, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas con insistencia? Pues buscas a alguien con quien quieres estar. Buscas a alguien con quien quieres pasar tiempo. Por eso Jesús dice, pidan y se os dará. Busquen y hallaréis. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Generalmente vas a buscar a alguien con quien quieres pasar tiempo. Entonces Dios es ese Padre amoroso que todos los días está esperando que tú vayas al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y a veces lo dejamos plantado, ¿no es cierto? ¿Habrá días donde no oras? ¿Habrá días donde no abres tu Biblia? A ver, levanten su mano. ¿Hay días que pasas de largo? Sean sinceros. Ok. Esos días dejaste a tu Padre amoroso y cercano plantado. Qué terrible, ¿no? No dejarías plantado a, no sé, a Elon Musk, ¿verdad? ¿Verdad que no? No dejarías plantada a Claudia Sheinbaum, ¿verdad que no? Bueno, creo que entré en terrenos tenebrosos, ¿verdad? Bueno, a Cristiano Ronaldo, a Messi, no dejarían plantado a una celebridad. ¿Por qué dejamos plantado a nuestro Padre que es amoroso y cercano? Y que quiere tener una relación contigo y que todos los días está esperando para escucharte lo que tienes que decirle, lo que tienes que contarle, tus frustraciones, tus sueños. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Generalmente, ¿a quién llamas con un sentido de urgencia? Bueno, Dios está esperando ser ese Padre a quien tú llames, a quien tú pidas, a quien tú busques. Por eso entiendo Mateo 7:7. No son simplemente acciones religiosas, queridos. Son expresiones de una relación viva. De una relación viva. Es verdad que me puedo relacionar con el Dios que creó todo lo que vemos. ¿No es algo increíble? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el Padre bueno y cercano al cual tú y yo tenemos. Fíjate lo que dice Hebreos 4:16 en medio de esta idea de que la oración no es una técnica para obtener cosas de Dios, no es un Santa Claus celestial. La oración, escucha bien, la oración es el privilegio que tú y yo tenemos de acercarnos al Padre todos los días. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¡Wow! Acércate con confianza. Esto es una dulce invitación. Dios te está diciendo, acércate. Hijo, ¿por qué no has venido? Acércate. Tenemos una cita todos los días. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me pides? ¿Por qué no lloras conmigo? ¿Por qué no ríes conmigo? Dios no está escondido esperando que lo encontremos.
Dios está disponible esperando que lo busquemos. La oración no comienza con nuestra necesidad, comienza con la invitación del Padre. Acércate, acércate. Es como cuando dice, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué? Descansar. La Biblia está llena de dulces invitaciones, de invitaciones tan dulces de nuestro Padre bueno y cercano. Y nos damos el lujo de dejarlo plantado. Dios es un Padre bueno y cercano. Segunda idea, el Padre es accesible. Dice Mateo 7:8, porque todo aquel que pide, ¿qué va a pasar? Recibe. Sí. Es como cuando pides en Amazon, ya te llega en un día, ¿verdad? Ya llega en 24 horas. Bueno, con Dios no funciona así, porque Dios es totalmente soberano, totalmente sabio, y Él escucha tu oración y a veces hay 3 respuestas posibles. En algunos casos es más rápido que Amazon y te dice, va, esta es mi voluntad para ti. Oración contestada afirmativamente sí. Pero a veces Dios te va a decir, no, esto no es para ti, esto no va a ser bueno para ti. Y la respuesta va a ser no. Pero a veces la respuesta va a ser espera, que es la que menos nos gusta, ¿verdad? Pero Dios tiene un tiempo para todo. El cronos de Dios es perfecto, el kairos de Dios es perfecto. Y aquí con esta oración, con esta frase, porque todo lo que pide recibe, Jesús derriba la idea de un Dios lejano o indiferente. Porque todos los pueblos alrededor de Israel tenían dioses paganos que eran inaccesibles. Inaccesibles. Se acercaban con temor. Algunos eran hasta estatuas de bronce donde tenían que colocar a sus hijos para matarlos. Imagínate qué absurdo. Pero Dios no es así. Dios tiene un corazón que nunca está cerrado. No tenemos que ganar una audiencia con Dios. Cristo ya abrió ese camino. Por eso el creyente no ora a distancia, ora desde la cercanía. Tú y yo oramos desde la cercanía y te voy a poner 3 ejemplos que son 3 salmos. ¿Quieres ver oraciones de cercanía? Están los salmos. Escucha el Salmo 73:28. En cuanto a mí, está diciendo el salmista, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Hermoso, ¿no? Qué bueno es estar cerca de Dios. Salmo 16:8. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está, ¿dónde? ¿Lejano? No, ¿sabes qué dice ahí? Él está a mi lado, conmigo. Salmo 34:18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. O sea, aún en tus momentos más lúgubres, de mayor angustia, de mayor tristeza, tú puedes confiar en que el Señor estará cerca de ti. Jesús lo dijo. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y si lo dijo Jesús, lo creo, no sé tú. Hay una ilustración que la primera vez que la escuché tardé tiempo en entenderla, pero hoy la entiendo y te la comparto. Era un rey que obviamente había un día donde todos los peticionarios del pueblo podían hacer largas filas para ir y hablar con el rey por 3 minutos. Y en esos 3 minutos, una larga fila, 3 minutos, iban diciendo, rey, pues yo quiero que y peticiones, y a un lado del rey estaba ahí su secretario que iba tomando nota, esta sí, esta no, esta después, así, ¿no? Y estaba un hombre que ya había ensayado su speech, y 3 minutos, y lo tenía pero ensayadito, perfecto, dijo, desde que entre voy a llegar con una frase capturadora, y no, el rey me va a cumplir lo que le estoy pidiendo. Y cuando es su turno, entra y entonces le está explicando y apenas va en el minuto 17 y por una puerta entra el hijo del rey, el príncipe.
un pequeño con un carrito todo desbaratado y le dice, papi, ayúdame por favor. El rey se pone de pie, toma el carro del niño, entra a la puerta con él, tarda 1 minuto y después salen los dos, el príncipe sale corriendo contento ya con el carrito armado. Y entonces se sienta y le dice, ahora sí, llevábamos 1 minuto, 17 más 1 minuto, te quedan tantos segundos. Y el peticionario dice, rey, pero es que su hijo tomó de mi tiempo. Y el rey le contesta y le dice, sí, pero él es mi hijo. Qué cruel, ¿no? La primera vez que lo escuché yo dije, caray, a ver cómo está esto. Es muy sencillo. O te acercas como peticionario o te acercas como hijo. ¿Y sabes qué es el problema? Que muchos cristianos se acercan como peticionarios. Tú no eres un peticionario. ¿Tú eres qué? Tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Y el problema es que te acercas como un simple peticionario. No, tú eres su hijo. Nunca molestas a Dios cuando te acercas a Él como hijo. Veía una frase de un predicador que de verdad me gustaba mucho. Él ya está en la presencia de Dios, pero él decía, el único que se atreve a despertar al rey a las 3 de la mañana es su hijo, el príncipe. Y es verdad. O sea, tú y yo podemos tener acceso. Ayer platicábamos con una pareja de pastores, mi esposa y yo, y decía el pastor algo, me encanta, ¿no? Cuando escucho este tipo de historias. Dice, de repente no puedo dormir a las 3 de la mañana, tengo que entender y tengo que saber que es Dios quien me está diciendo, ponte a orar por tus hijos. Y entonces va a la entrada de la recámara de sus hijos y empieza a clamar por sus hijos. Y cuando él empezó a orar por sus hijos, ¿qué crees que empezó a pasar? Empezaron a suceder cosas buenas para sus hijos. Porque nos acercamos no como peticionarios, sino como hijos. ¿Queda claro el punto, verdad? Porque Dios es un Padre bueno y cercano. Esa es la idea de hoy. Dios es un Padre bueno y cercano. Vamos a la tercera idea. El Padre es mejor, me refiero al Padre Celestial, es mejor que el Padre terrenal. Mateo 7 del 9 al 10. Fíjense la pregunta que hace Jesús. Si seguimos el relato, Jesús dice, ¿qué hombre hay de vosotros? Y ahí dejo la pregunta, pero ustedes saben lo que sigue. De alguna manera Jesús está diciendo, ¿qué hombre entre ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si su hijo le pide un pez, le da una serpiente. Ninguno, ¿verdad? Nadie. Entonces Jesús dice, ¿qué hombre hay de vosotros? Jesús usa una comparación extraordinaria. Si los padres imperfectos buscan el bien de sus hijos, imagínate cuánto más nuestro Abba Padre. ¿Amén? Dios no debe ser interpretado a través de nuestras heridas. Nuestras heridas deben ser interpretadas a través de Dios. Josh McDowell, este personaje que les platico, él creció con un ateísmo recalcitrante. ¿Sabes por qué? Porque su padre era el alcohólico del pueblo. Y era tan humillante lo que él tuvo que vivir, que los niños, cuando él era pequeño, le hablaban y le decían, hey, Josh, ven, mira, otra vez tu papá está orinado en el parque. Y corrían a ver a su papá, y dice Josh que él tenía que correr con sus amiguitos, y mientras veían a su papá, dice, me tenía que reír con ellos, pero me estaba muriendo por dentro. Entonces su experiencia no fue la mejor con su padre, y eso le hizo crecer con un rencor tan grande contra Dios, que dijo, voy a dedicar mi vida a comprobar que esto del cristianismo es una farsa y que Dios es un Padre bueno. No es verdad. Y lo empieza a estudiar a profundidad, y lo único que se encuentra es con la fe. Él escribe un libro así de grueso que se llama Evidencia que exige un veredicto. ¿Por qué? Porque él empezó a buscar evidencias, y todas las evidencias lo llevaron a descubrir y a entender y a aceptar que Dios es un Padre bueno y cercano, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el camino, la verdad y la vida. Muchos conocen a Dios como Creador, otros como Salvador, pero Jesús quiere que lo conozcamos como Él tiene relación con su Padre. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor, escuchen,
Porque esto lo está diciendo Juan, el discípulo amado. Mirad, o sea, nos está diciendo, observa bien, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjate qué tipo de amor tienes delante de ti. En la Biblia hay 4 palabras griegas para describir el amor. La palabra filia es un amor de amistad, compañerismo, lealtad o un cariño mutuo. El amor filial que podemos tener entre nosotros. Hay otra palabra que es estorge, que es el amor familiar, un amor natural entre padres e hijos o miembros de una misma familia. El tercer tipo de amor que menciona el Nuevo Testamento es el amor eros. Es el amor romántico, es el amor apasionado entre un hombre y una mujer. Pero este amor del que nos habla Primera de Juan es el amor ágape. Es el amor sacrificial e incondicional. Es el amor que busca el bien de la otra persona. No depende de emociones o merecimientos. Es una decisión y un compromiso. Por eso el amor no es un sentimiento que se va o se... No, el amor es una ¿qué? Decisión. El amor es una decisión. Y este amor que dice Juan, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. El amor que Juan quiere que veas es el amor ágape. Es ese amor que no comprendemos cómo es que Dios me amó tanto que yo siendo como soy, murió, mandó a su Hijo Jesús a morir en una cruz por mí. Por eso Juan lo dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Mirad cuál amor, de tal manera es el amor ágape. Es el amor incondicional, es el amor de Dios. Es el amor del que Pablo habla en Primera de Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no es jactancioso, el amor nunca deja de ser. Por eso las parejas, es que se acabó el amor. Es que nos tenemos que divorciar porque, sí, claro, porque eres un egoísta o por muchas cosas que pudieron haber pasado, también lo entiendo, ¿no? Pero muchas veces la frase es la incompatibilidad de caracteres o porque se acabó el amor. Simplemente decidiste dejar de amar a esa persona. Pero el amor al que Dios quiere que apuntemos es este amor ágape, que muchas veces somos incapaces de desarrollar, pero que poco a poco podemos ir observando, viendo cómo es que Dios nos amó de una manera incondicional. Por eso, tu experiencia con tu Padre terrenal, por ejemplo, no puede definir tu experiencia de amor con este Padre que es bueno y que es cercano. Dios es un Padre bueno y cercano. Idea número 4. El corazón del Padre es dar buenas dádivas. ¿Ya están cansados? No. Ok, el corazón del Padre es dar buenas dádivas. Mateo 7:11. Vean lo que dice Jesús. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará qué? Buenas cosas a los que piden. Casi me atrevo a pensar que muchas cosas que no hemos recibido simplemente es porque no las hemos ¿qué? Pedido. ¿Lo repito? Muchas de las cosas que no hemos recibido es porque no las hemos ¿qué? Pedido. Pide. Dile al Señor. Claro, Él conoce tu corazón y Él va a obrar en base a su tiempo, a su voluntad, a su soberanía, a su esencia, pero Él te ama. Y Dios es un Dios que da dádivas. Y que es una dádiva, es un regalo. Dios no da cosas a la mitad, tampoco da cosas perecederas, tampoco da cosas chafas. Dios solo da cosas ¿qué? Buenas. Dios solo da cosas buenas. Jesús nos está revelando la inclinación natural del corazón de Dios. Él es generoso, es bueno, Él da. Tan es generoso que el versículo más conocido, Juan 3:16, el verbo más poderoso es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Que qué? Dio. ¿A quién dio? A su Hijo. No dio cualquier cosa. ¿Te das cuenta cómo Dios da cosas buenas? Dio a su único Hijo.
Sin embargo, las buenas dádivas de Dios no siempre son las que esperamos. Por lo que yo te dije anteriormente, a veces la respuesta de Dios va a ser: espera, no es el momento. Estoy trabajando en tu carácter. Y algunas de las cosas que no llegan en el tiempo que tú quisieras es porque Él se da cuenta que no tienes el corazón para recibirlas. Recientemente hablé con un hombre y él está muy metido en la política y me dijo: ya entendí. Él me dice: ya entendí, pastor. Dice: ya entendí que Dios no me quiere rico porque sería como darle a un adolescente un revólver. Y si me da más dinero, yo me regreso a donde andaba. Entonces me tiene así como con el maná del día, ¿no? El maná diario. Porque así es como Dios obra. Cuando se da cuenta que tu corazón es correcto, entonces te empieza a dar más cosas, te pone a cargo de más cosas, porque tienes el corazón correcto. Pero no le va a dar a su hijo adolescente un Lamborghini para que se estrelle en la primera avenida, ¿verdad? Dios siempre responde con su amor y su sabiduría, porque no solamente sabe lo que queremos. Escucha bien esto. Dios no solamente sabe lo que queremos, Dios sabe lo que necesitamos. Mateo 6, 7 al 8 dice: cuando ores, fíjate qué interesante el ejemplo que pone Jesús. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que tú necesitas, incluso antes de que se lo pidas, pero Él quiere que se lo pidas. Mateo 6, 31 al 32. Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas esas necesidades. Y quiero cerrar este penúltimo punto con la idea: Dios siempre responde. La respuesta puede no ser la que esperaba, pero siempre será la que yo necesito. ¿Amén? Porque Dios es bueno. Tal vez no me está dando lo que esperaba, pero me va a dar lo que necesito. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre bueno y un Padre cercano. Y la última idea con la que quiero cerrar este mensaje va apuntando hacia donde todo debe de apuntar. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que toda predicación tenía que ser cristocéntrica. Es decir, toda predicación tiene que apuntar a Cristo. ¿Y a dónde más? A la cruz. El último punto con el que quiero cerrar es el número 5, y es que la cruz es la prueba definitiva del corazón del Padre. ¿Sí está ahí? La cruz es la prueba definitiva del corazón del Padre. Romanos 8:32. Fíjense lo que dice Pablo: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Qué increíble, de verdad. Quédate un momento pensando en esta frase, por favor. El que no escatimó, se está refiriendo a Dios. O sea, Dios es tan bueno, Dios es tan generoso, que no escatimó ni a su propio Hijo. La bondad de Dios no se demuestra principalmente en las bendiciones que recibimos. ¿Sabes en qué se demuestra? En que nos dio a Cristo. En que tenemos a Jesús, que es el mayor regalo que tú y yo pudimos haber recibido. Podríamos vivir en la calle, debajo de un puente, podríamos no tener ni un centavo, pero si tengo a Cristo, tengo absolutamente todo lo que necesito. Amén. En nuestra devoción a Él, en nuestro compromiso con Él, nosotros necesitamos responder de la misma manera. Y hay una ilustración que me gusta mucho y que es un reto que quiero mandarte esta mañana. Alejandro Magno, un gran conquistador, se enteró de que entre su ejército había un soldado que era muy temeroso, inseguro, miedoso, pusilánime, tibio. Y lo peor de todo es que se enteró que se llamaba Alejandro, igual que él. Y entonces dijo: a ver, tráiganmelo, mándenme, a ver, quiero conocerlo. Y cuando lo ponen frente a él, se da cuenta que era cierto todo lo que decían y más. No, este no es miedoso, este es muy miedoso. No, este no es pusilánime, es muy pusilánime. No, este no es inseguro, este es lo que le sigue. Y entonces se dirigió a él y le dijo: mira, si tú quieres ser parte, seguir siendo parte del ejército
de Alejandro y además te llamas Alejandro, compórtate como un Alejandro. Compórtate como un Alejandro. Bueno, si tú has creído en Jesús, el Hijo de Dios, si tú crees que Él es un Padre bueno y cercano y amoroso, si tú eres cristiano y te dices cristiano, yo te voy a lanzar ese desafío. Compórtate como eso. Compórtate como un cristiano. La cruz es la respuesta definitiva para quien duda del amor de Dios. Y te quiero dar algunas aplicaciones muy prácticas. Cuando las circunstancias parezcan confusas, mira a la cruz. Cuando no entiendas lo que está pasando, mira a la cruz. Cuando la vida te parezca injusta, mira a la cruz. Porque allí Dios declaró para siempre cuánto nos ama. Y aunque te parezca difícil creerlo o entenderlo, en la cruz Jesús estaba pensando en ti, por nombre, por apellido, en tu cara, en el propósito que tenía contigo. La persona que me discipuló hace muchísimos años, cuando me dijo esto, de verdad revolucionó mi corazón y mi cabeza. En medio de tantas multitudes, Jesús estaba pensando en Rafa. Me dijo, sí, en ti. Y vio tu cara, y vio tu corazón, y sabe tu nombre. Pero también en ti, le pregunté, ¿también en ti, Ariel? Me dijo, también en mí. Y también en Juan, y también en David, y también en Jesse, y también en todos. En ti por nombre. Estaba pensando en ti. Así es de que si alguna vez dudas del amor de Dios, recuerda que la cruz ya resolvió esa duda. Amén. Jesús quiere que salgamos de Mateo 7 con una certeza. Tenemos un Padre bueno y un Padre cercano. Repitamos. Tenemos un Padre bueno y un Padre cercano. Un Padre que escucha, un Padre que recibe, un Padre que responde, un Padre que sabe, un Padre que ama. Y un Padre que dio a su propio Hijo para hacernos parte de su familia. Concluyo. La mayor evidencia de que Dios es un buen Padre no es que siempre me da lo que pido. Es que siempre me da lo que Él sabe que necesito. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo. Sé que tu palabra es viva, es eficaz. Sé que es más cortante que espada de doble filo. Y sé que esta mañana tú nos has hablado. Gracias, Padre, gracias porque eres un Padre bueno, cercano, amoroso, porque te importo, porque te importamos. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.